12 increíbles lecciones estoicas descubiertas. Transformar tu confianza en ti mismo ahora. Miguel, a sus 25 años, se encontraba atrapado en una rutina que parecía eternizarse. Cada mañana, el sonido del viejo timbre de la tintorería de su abuelo lo despertaba, un recordatorio constante de la vida que había heredado. El suave roce de las telas cuidadosamente apiladas no compensaba la presión que sentía. Desde pequeño había tenido sueños de ser un artista, de plasmar la belleza de Oaxaca en lienzos vibrantes. Pero la tintorería exigía su devoción, como si su alma tuviera que sacrificarse en el altar de un legado que siempre había resultando demasiado pesado de llevar. Su madre, con su mirada melancólica, reforzaba esa carga con frases que resonaban en su mente como ecos. «Debes honrar lo que tu abuelo construyó». Pero incluso el aire se sentía denso y sofocante ante esa realidad que le robaba la voluntad de luchar por lo que realmente deseaba. Ese día, mientras revisaba un viejo baúl en el desván, encontró las cartas de su abuelo, amarillentas y polvorientas. Las palabras escritas parecían revivir en su mente y corazón, cada una chispa que encendía una lucha interna. «Eres más que lo que el mundo espera de ti», le decía la primera carta, como un latido distante que resonaba en su pecho. Pero, ¿qué pasaría si su búsqueda por ser un artista significaba traicionar a su familia? La tensión le oprimía la respiración, y cada trazo de su pincel parecía manchar su conciencia con preguntas sin respuestas, ahogándolo en dudas. A medida que las letras de su abuelo danzaban en su mente, Miguel sentía cómo las expectativas lo restringían, como si su aliento se cortara a medida que las horas avanzaban. Su madre necesitaba de él, y la comunidad en la que había crecido lo veía solo como el chico de la tintorería. Sin embargo, esbozar esos colores sobre un lienzo lo llenaba de un anhelo profundo, como si cada gota de pintura fuera un grito de libertad que clamaba por salir. La invitación a la galería local retumbaba en su mente como un tambor de guerra, un paso que podría cambiarlo todo, pero que también podía aplastarlo bajo el peso de la decepción de su madre. La noche de la presentación tenía la sensación de que su mundo se desmoronaba a cada instante. La incertidumbre lo envolvía como una sábana pesada y el miedo al rechazo lo mantenía alerta. Así, su voz se repetía en su mente: «¿Qué pasará si no les gusta mi arte y si defraudo a mi familia?». Cada pensamiento lo despedazaba un poco más, y cuando leyó la última carta de su abuelo, que decía: «Lo único que importa al final es tu verdad», una pequeña llama de valentía fuera de lugar emergió en su corazón. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La hora de abrir las puertas había llegado. El sudor le acechaba por la frente y la tensión se hacía carne en su mandíbula. Sus manos temblaban, y al mirar a su alrededor, las miradas del público lo atravesaban como cuchillos. La pregunta fundamental llegó a su mente, como una sombra persiguiéndolo. ¿Cómo podría liberarse de la percepción que los demás tenían de él? En ese instante, la atmósfera pesada lo envolvió. ¿Podría realmente presentarse al mundo con la verdad que sentía arder en su interior? Antes de que pudiera procesar sus pensamientos, una voz entre la multitud interrumpió su inercia, lanzando toda su inseguridad al abismo que había intentado evitar. Las palabras de la voz que interrumpió su bloqueo resonaron en el aire como un eco profundo. «Miguel, muéstranos tu arte». La súplica ardía en el ambiente, y como un torrente desatado, su mundo interno chocó con la realidad que lo rodeaba. Fue un segundo, solo un segundo, pero Miguel sintió cómo ese pequeño instante podía ser la bisagra que abriera la puerta a lo que siempre había querido ser. De repente, se encontró sobre un escenario que nunca había imaginado.
Las luces brillantes iluminaban su figura, temblorosa, y su mente empezaba un aluvión de preocupaciones. Los rostros expectantes, los murmullos suaves que se filtraban en la habitación, la presión de demostrar que no era solo el chico de la tintorería. La verdad de su ser parecía estar ante un juicio implacable. Sin embargo, el eco de aquella carta resonaba con insistencia. Lo único que importa al final es tu verdad. Alzó su pincel con determinación, como si cada golpe en el lienzo fuera un susurro de aspiraciones reprimidas. La pintura se deslizaba sobre el lienzo, cada trazo absorbía el miedo y las dudas, convirtiéndolos en una explosión de colores vibrantes. En su mente, los ecos de la conversación con su abuelo se transformaron en un mantra: solo tú decides quién eres. La incertidumbre comenzaba a desvanecerse, en su lugar emergían fragmentos de claridad. Miguel sintió que obtendría fuerza al desafiar sus propios límites. Cada observador ante él se convirtió en un testigo de su transformación, y su arte en un vehículo para expresar lo que había reprimido tantos años: su rabia, su amor, su libertad. La tranquilidad, tan esquiva en su vida cotidiana, se colaba en su ser mientras continuaba pintando, dejando que la mezcla de colores hablara por él. A medida que el lienzo tomaba vida, el ruido externo se volvía cada vez más distante. Sin embargo, una voz interna, más afilada que antes, continuaba resonando. ¿Qué pensarán de ti cuando vean esto? Era un dilema que lo engullía. ¿Debería preocuparse por el juicio de su madre o la comunidad? En ese instante, su corazón latía con fuerza. La respuesta se asomaba como un destello en la penumbra. Optó por permanecer en su verdad. Su decisión fue clara. No podía permitir que las expectativas de los otros le definieran. Lo que estaba haciendo era por él y para él. Era su autoexpresión, su historia. Con cada color que aplicaba, se sentía más empoderado, desnudando los miedos que tanto tiempo había llevado a cuestas. Finalmente, dio un paso atrás, observando lo que había creado. Aquel lienzo era más que una representación de Oaxaca. Era un retrato de su propia alma, la conexión entre su lucha interna y el mundo externo. Las miradas del público se fijaron intensamente en su obra. La murmullo se apoderó de la habitación, creando una tensión palpable. ¿Les gustaría? ¿Se sentirían decepcionados? Miguel tragó saliva en un acto de valentía. Abrió la boca para expresar sus pensamientos, pero de repente fue interrumpido nuevamente. Esta vez con un aplauso que vibró en sus músculos, sacudiendo las bases de su incertidumbre. Un torrente de aprobación lo llevó a seguir hablando, aunque su voz aún temblaba. «Gracias», empezó. Las palabras se trabaron en su garganta, sintiendo cómo el miedo volvía a acecharlo. La mirada de su madre apareció en su mente como un faro. La presión nuevamente se hacía sentir. ¿Sería suficiente para ella? El impulso de avanzar se mezclaba en un torbellino emocional. Sabía que ese era solo el comienzo de su viaje. La mirada profunda y oscura de su madre lo observaba desde el fondo de la sala, y él se preguntó, ¿aceptará su verdad al final? Cuanto más pensaba en su futuro, más decididamente se entregaba a su deseo por ser auténtico. Con el pincel aún entre sus dedos, Miguel se enfrentó a una nueva pregunta, una que definiría su camino. Estaba preparado para enfrentarse a su pasado y finalmente a la decepción que siempre había temido. Miguel se vio envuelto en un torbellino de emociones mientras el aplauso resonaba en sus oídos. Esa ovación, en la que había depositado un anhelo de aceptación y reconocimiento, también desataba un mar de preguntas en su interior. ¿Era realmente esto lo que quería? ¿Era suficiente? Con cada latido, Miguel sentía la presión de ser algo más que el chico de la tintorería. Fue como si todo lo que había vivido hasta ese momento estuviera en equilibrio, y él se debatía entre el miedo a fracasar y la posibilidad de redención. Ante la mirada escrutadora de su madre, se sentía un niño perdido en su búsqueda por la aprobación maternal. Sin embargo, al mismo tiempo, una nueva chispa se encendía en él. Tal vez, solo tal vez, había comenzado a arrojarse un salvavidas en su autoconcepto. Se propuso darle un sentido a ese instante. Miguel miró nuevamente el lienzo. Lo que había creado era parte de él, pero también era un mosaico de...
la perseverancia en la adversidad, la belleza que surge del dolor y la conexión con su esencia auténtica. Esto es lo que soy, pensó, una obra en constante evolución. No había más tiempo que perder. Mientras el murmullo en la sala crecía, su mente se enfocaba. Tenía que canalizar esa energía, llevarla más allá del escenario. Estaba decidido a seguir explorando su arte, a utilizar las pinceladas no solo como medio para expresar su verdad, sino como arma contra las dudas que lo habían acechado toda su vida. Al salir del escenario, un zumbido de adrenalina le recorría el cuerpo. El camino hacia el reconocimiento que deseaba comenzaba a delinearse, pero también lo asaltó la incertidumbre sobre cómo sostener esa nueva imagen. Se propuso reflexionar sobre esto una vez en casa, donde el eco de la aprobación empezaba a disiparse. Su viaje estaba apenas comenzando. No solo debía superar sus inseguridades, sino que cada pincelada tendría que estar cargada de significado. Se dio cuenta de que el arte no era solo lo que creaba, sino lo que le permitía entender sobre sí mismo. En cada trazo, Miguel planeaba dejarse llevar por sus impulsos, pero también hacerlo de forma consciente, analizando lo que cada color representaba para él. Esa noche, su habitación se convirtió en un refugio. Colocó un lienzo nuevo sobre el caballete y miró con determinación el vacío delante de él. No podía evitar pensar en su madre, en sus expectativas, pero ahora, por primera vez, comprendía que su arte podía reconfigurar la narrativa que siempre había seguido. Incluso si no lo entienden, yo lo haré, pensó. Esa certeza era un primer paso hacia la construcción de su confianza. Y en medio de la creación, Miguel se sintió compelido a recordar aquellas lecciones que su abuelo le había transmitido. El poder reside en ti. No dejes que las sombras de otros controlen tu luz. Con cada color se propuso reivindicar su historia, a construir un relato que, aunque complicado, debía ser contado. Y era en esa búsqueda personal donde Miguel se encontró revelando un nuevo dilema. Se dio cuenta de que la aceptación no solo dependía de sus logros o de lo que su madre pudiera pensar. La aceptación también requería explorar lo que estaba dispuesto a perder por su autenticidad. Una confrontación se perfila en el horizonte respecto a sus relaciones personales y el valor que realmente tenía su arte. Al salir al mundo, el murmullo de un nuevo desafío susurraba a su oído. ¿Sería capaz de mantenerse firme en su verdad frente a la posibilidad de perder lo que siempre había conocido? Su corazón acelerado indicaba que lo que estaba por venir podría cambiarlo todo una vez más. Así, Miguel se encontraba en la encrucijada de su vida, donde la valentía y la vulnerabilidad le exigían dar el siguiente paso. Su arte se convertiría en el puente hacia una nueva vida, pero ¿a qué costo? Era una pregunta que aún no se atrevía a contestar. Cuando amaneció, el rayo de sol que se filtraba por la ventana parecía una señal. Miguel se levantó con la resolución firme de ensamblar su mundo exterior con su mundo interior. Mientras preparaba su desayuno, algo dentro de él resonaba. Había un poder latente que merecía ser destapado. Decidió que hoy sería el día en que comenzaría a investigar el significado de su arte más a fondo. Las horas pasaron y el tiempo en el estudio tomaba un color casi místico. Miguel preparó una paleta diversa, mezclando tonos vibrantes con huellas de tristeza. La creación no iba a ser un mero proceso técnico, se trataba de indagar en su esencia. Cada color que colocaba sobre el lienzo era un pedazo de su identidad, un reflejo de las distintas realidades que había vivido. Al principio, el arte fluía como un manantial. Sin embargo, a medida que se profundizaba en su trabajo, las voces internas volvieron a asomarse. La inseguridad surgió como una niebla densa que oscurecía su visión. Aquella necesidad de aprobación, especialmente la de su madre, lo asfixiaba. Era como si el lienzo le gritara, ¿qué esperas de mí? El diálogo interno lo llevó a confrontar lo que realmente deseaba expresar. Con el pincel en la mano, sintió que cada golpe debía narrar una historia. Se preguntó, ¿quién soy cuando dejo de intentar complacer a los demás? La búsqueda de autenticidad empezó a ser más clara.
Miguel no solo quería crear, sino que anhelaba que su arte fuese una extensión de su verdad, más profunda. Tomó un respiro profundo y se dio permiso para experimentar. La duda inicial transformó su proceso creador en un viaje redistributivo. Pintó lo que sentía, la ansiedad de la inseguridad y la belleza que surgía al enfrentarse a la vulnerabilidad. Con cada pincelada sentía que sus emociones se liberaban, despojándolo del peso que llevaba en su espalda. La tarde se deslizaba con incertidumbre, pero Miguel dejó que la energía de su creación lo guiara. La técnica que había perfeccionado se volvió el vehículo para explorar no solo su arte, sino su primera inseguridad más profunda. Un eco de sus luchas internas se deslizó en el lienzo, brindándole una claridad que necesitaba. Estaba creando un relato visual, unas memorias que solo él podría interpretar. Sin embargo, la paradoja de su proceso se mostró con más fuerza. Mientras su arte se convertía en un canal de liberación personal, también lo empujaba a enfrentar la posibilidad de desaprobación. En cada color, en cada detalle, había una sensación de arriesgarse ante la resistencia ajena. ¿Qué pasaría si su madre no comprendía su nueva dirección? Con esas inquietantes preguntas flotando en su mente, Miguel se sintió atraído hacia su teléfono. La idea de compartir sus avances con su círculo cercano lo asustaba y lo emocionaba al mismo tiempo. Se preguntó si serían capaces de ver más allá de su pasado y de la imagen que habían construido de él. ¿Estaban listos para el Miguel artista que estaba surgiendo? Con el pincel aún goteando de pintura, se sintió menos como el chico de la tintorería y más como un creador en plena metamorfosis. La búsqueda de respuestas lo llevó a reflexionar sobre lo que haría. Confiando en su intuición, decidió que era momento de arriesgar y abrirse a sus amigos y familiares, mostrándoles su trabajo y, en el proceso, inyectando su realidad en el mundo. Era un paso audaz, y con el corazón palpitante, él sabía que estaban por venir decisiones difíciles que forjarían su futuro. Pero en ese instante, mientras se preparaba para mostrar su arte, entendió algo crucial. El verdadero desafío no era su arte, era él mismo. ¿Sería capaz de mostrar su vulnerabilidad sin temer las críticas? La respuesta estaba más cerca de lo que creía. Sin embargo, el eco de sus dudas aún resonaba, preparándolo para lo que estaba a punto de suceder. Al amanecer del día siguiente, la escena en el estudio de Miguel era diferente. La luz solar no solo iluminaba el espacio, sino que también traía consigo un nuevo sentido de propósito. Después de la tormenta de emociones del día anterior, había decidido que el reto de abrirse era inevitable. La idea de convertir su vulnerabilidad en arte lo intrigaba, y en su mente se gestaba una nueva etapa en su camino creativo. Había llegado el momento de catapultar su inseguridad hacia una nueva forma de expresión. Mientras acomodaba su espacio, se preguntaba si había un valor en la inseguridad misma. Sus pensamientos se centraban en cómo había dejado que esas sombras lo dominaran por tanto tiempo. Comprendió que la clave estaba en abrazar su historia, en permitir que sus fracasos y miedos se convirtieran en la base de su creatividad. Reflexionó: el arte puede ser un espejo, y mis grietas pueden contar una historia más rica que cualquier perfección impasible. Tomó su pincel con una determinación renovada, como si cada trazo que se aplicara en el lienzo pudiera solidificar su deseo de ser auténtico. Sin embargo, la voz del miedo aún resonaba en su interior, exigiendo respuestas inminentes. Le inquietaba la posibilidad de ser mal interpretado, de no ser comprendido en su nueva búsqueda artística. Pero la esencia de su necesidad de expresión era más potente que la ausencia de valor. A medida que comenzaba a pintar, cada color parecía resonar con sus luchas internas. El azul profundo simbolizaba la tristeza acumulada, mientras que los destellos de amarillo representaban su deseo de conectar. Fusionó los tonos, creando un mar de emociones que destilaba tensión y esperanza. En cada pincelada, Miguel sentía cómo se liberaba un peso de su pecho. Era como si su arte estuviese exigiendo ser visto, no solo por los demás, sino también por él mismo. Con cada sesión de pintura, Miguel empezó a notar pequeños cambios en su persona. La inseguridad comenzaba a transformarse en energía creativa. Las sombras de lo que alguna vez le había intimidado comenzaban a tomar la forma de figuras reconocibles sobre el lienzo.
Este proceso de transformación se dio cuenta de que cada crítica que había temido podría ser, en efecto, una oportunidad para crecer y aprender más sobre sí mismo. Finalmente, cuando la obra estuvo casi completa, hizo una pausa. Se sentó frente a su creación, sintiendo la mezcla de emociones que emergían. Era como mirar en un espejo que reflejaba no solo su arte, sino su vida misma. Miguel comenzó a reelaborar la historia en su mente. ¿Cómo revelaré esto a mi madre?, pensó, meditando sobre la repercusión de su arte en sus relaciones personales. La actualidad de este dilema se presentó con fuerza. Aquí se encontraba en el umbral entre su verdad artística y su historia familiar. Su madre había sido una gran influencia y partía de una visión de estabilidad y sustentabilidad. No obstante, Miguel sintió que debía arriesgarse a presentar su arte. En el instante en el que imaginó su encuentro con ella, la ansiedad se transformaba en determinación. Necesitaba ser honesto. Su arte debía contar su historia sin interferencias. Así, comenzó a explorar los pasos a seguir. Decidió que primero compartiría su trabajo con un grupo pequeño de amigos, en quien había encontrado un destello de apoyo y aliento. Empezaba a forjar una estrategia que iba más allá de la simple exhibición. Se trataba de una conversación, una conexión. Tenía que abrirse y dejar que su obra hablara por sí misma. El tiempo pasó rápidamente mientras se preparaba para ese momento. Miguel se sintió abrumado por una amalgama de emociones: el miedo, la esperanza, la ansiedad. Consciente de que el próximo paso sería crucial, miró su obra una vez más. Era un testimonio de su evolución, la primera etapa en un viaje hacia la aceptación de sí mismo. La pregunta latente seguía, marcando su conciencia. ¿Estaré listo para enfrentar lo que venga? El silencio de la habitación le respondía con un eco inquietante, y a medida que el tiempo se aceleraba, supo que se acercaba el momento decisivo. Miguel se encontraba en un limbo emocional, atrapado entre su deseo de ser visto y el miedo a lo que esa visibilidad podría significar. La invitación a compartir su arte con sus amigos era una apertura que lo desnudaba. Mientras él organizaba la reunión en su mente, los matices de su creación comenzaron a cobrar vida propia. Tomó la decisión de pintar una obra que no solo reflejara su trayectoria personal, sino que también abordara los desafíos que había enfrentado. A medida que avanzaba, se preguntaba qué lecciones podría extraer de esta experiencia. Se armó de valor y comenzó a escribir. Las palabras fluyeron como los colores en su lienzo, disolviendo un poco de su ansiedad. La vulnerabilidad es una fortaleza. Esa línea se convirtió en un mantra para él, y aunque no podía predecir la reacción de quienes lo verían, al menos podía definir lo que aquella obra significaba para él. Miguel sintió que había llegado a un punto donde su arte no solo exponía sus inseguridades, sino que también su capacidad de resiliencia. Aquellas primeras pinceladas reflejaban una lucha interna, pero cada donde se agregaba un nuevo color, nacía la posibilidad de renacer. Esa idea se le antojaba un potente símbolo de transformación, un recordatorio de que su camino siempre había estado plagado de imperfecciones que al final resultaban valiosas. El día de la reunión se presentó, y con ello la vorágine interna de Miguel se intensificó. Ajustó cuidadosamente cada detalle de su espacio, creando un ambiente en el que la intensidad de su arte pudiera hablar. Organizó bocadillos y preparó algunas bebidas, pero, en su interior, todo el diseño del encuentro era un muro que intentaba esconder una inquietud que iba creciendo en su pecho. La presión aumentaba a medida que las horas pasaban. ¿Sería esta revelación un acto de valentía o de locura? Sus amigos llegaron, y aunque la conversación fluyó con naturalidad, una parte de él se sentía escindido. Las risas y las palabras superficiales contrastaban con la turbulencia en su interior. Entonces, cuando la incertidumbre se tornó insoportable, decidió que no podía postergar más. Se levantó, los ojos iluminados por la determinación. Con un leve temblor en las manos y la voz un poco más firme de lo que esperaba, Miguel compartió la historia detrás de su obra. Habló de su lucha entre la aceptación y el miedo, hizo una conexión entre su pasado y la perspectiva que había encontrado en el arte. El ambiente cambió, la atención se centró en él como si de repente las paredes del estudio se hubiesen acercado para abrazar su sinceridad y fragilidad. La reacción inicial fue silenciosa, pero Miguel supo en ese instante que había hecho lo correcto. A medida que comentaban y ofrecían sus impresiones, una de sus amigas observó:
Tu arte tiene un poder que va más allá de lo estético. Nos hablas a todos con tus miedos. Esa frase quedó resonando en su mente como un mantra renovado, y sintió cómo sus inseguridades, una vez más, se convertían en poder. Sin embargo, durante la conversación notó una mirada distante en el rostro de uno de sus amigos más cercanos, una expresión que parecía ser una máscara de incomodidad. ¿Habría tocado una fibra sensible? Esa preocupación hizo que su corazón se acelerara, y con ello una nueva duda se cierne. ¿La verdad siempre es bien recibida? La noche terminó, pero las preguntas de Miguel apenas empezaban. La misión de confrontar su arte con el mundo exterior había sido un éxito en muchos sentidos, pero había más en juego del que había anticipado. Las reacciones inesperadas de quienes más quería lo llevaron a contemplar si la apertura y el compartir su vulnerabilidad tendrían un coste emocional más alto del que estaba dispuesto a pagar. Con la noche aún fresca y su arte colgado en la pared, vio reflejado en los rostros de sus amigos no solo su capacidad para conectar, sino también la posibilidad de enfrentarse a la verdad incómoda de su propia autenticidad. Y así, una nueva pregunta se deslizó a su mente. ¿Qué pasará cuando revele esta parte de mí a aquellos que más significan en mi vida? Miguel despertó al día siguiente con la mente agitada. La noche anterior le había dejado un eco de emociones contradictorias. En un intento por organizar sus pensamientos, se dirigió a su estudio. La luz del sol entraba cálidamente por la ventana, susurrando nuevas oportunidades mientras las sombras de la noche se retiraban. Sin embargo, la inquietud persistía, un hilo tenue que le recordaba la vulnerabilidad que había expuesto. Sentado frente al lienzo, el aroma de los colores y los solventes lo envolvió. Decidido a forjar su camino, decidió dedicarse a un nuevo proyecto que abordaría no solo la esencia del miedo, sino las lecciones que había aprendido en su viaje. Hizo una lista en su mente: la aceptación, la resiliencia, la autenticidad, la verdad. Ahí, entre esos términos, encontró una claridad que antes le había eludido. Mientras los trazos iniciales comenzaban a tomar forma, Miguel se sentó a reflexionar. Esa vulnerabilidad que había compartido no solo era una exposición de sus inseguridades, era un camino hacia el autodescubrimiento. El arte se había convertido en su forma de confrontar no solo al mundo, sino también a sí mismo. ¿Por qué temía tanto a la opinión ajena? ¿Acaso podría haber un poder en ser completamente honesto? Así fue como decidió poner en práctica un ejercicio que había leído en un antiguo libro sobre estoicismo, que mencionaba la importancia de evaluar las reacciones externas y priorizar la voz interior. Se dedicó a escribir sobre lo que había sentido durante la noche anterior, mientras su mente hablaba con él. ¿Vale la pena el juicio de los demás? ¿Soy suficiente para mí mismo? Con cada palabra fue liberando sus temores, transformando su ansiedad en fuerza creativa. La tarde avanzó, y con ella su obra iba tomando forma. Cada pincelada representaba un fragmento de su historia, cada color un sentimiento relacionado con su crecimiento personal. Empezó a notar que, aunque el miedo a la crítica seguía presente, también había un creciente deseo de compartir su verdad de manera más profunda. Los rostros de sus amigos lo habían impulsado a comprender que su arte podía inspirar a otros, pero también podía ser un espejo que reflejara sus propios temores. Cuando terminó, dio un paso atrás, observando su creación. Era un viaje emocional, un ciclo de fuerza y fragilidad que coexistían en perfecta armonía. Por un instante, sintió que se había encontrado a sí mismo en cada trazo y cada mezcla de colores. Era un recordatorio de que su voz tenía valor y que su mensaje podría resonar no solo en él, sino también en quienes lo rodeaban. Miguel sabía que iba a haber desafíos por delante. Presentar su nueva obra a sus amigos sería sin duda una experiencia abrumadora. Sin embargo, sintió que cada vez que se enfrentaba a su vulnerabilidad, el peso de las inseguridades se iba aligerando. A medida que se preparaba para su próxima exposición, la pregunta ¿qué pasará cuando revele esta parte de mí?, se transformó en una decisión. Compartir no era solo un acto de valentía, era su deber como artista y como ser humano. Con esta nueva perspectiva, se dio cuenta de que el proceso había comenzado a abrir puertas que antes parecían cerradas. Al final del día, se sentó con un cuaderno, sintiendo la urgencia de plasmar sus pensamientos. La creación se había convertido en un viaje hacia la autoaceptación, y su mente bullía con ideas de cómo iba a llevar este nuevo capítulo al mundo.
Antes de cerrar su cuaderno, una sola pregunta surgió. ¿Puedo permitirme ser completamente auténtico, incluso si eso significa enfrentar más incomodidad? Miguel supo que la respuesta a esa pregunta lo llevaría mucho más allá de lo que había imaginado. Miguel se despertó una vez más, pero esta mañana era diferente. La sensación de posibilidad se había afianzado en su interior, como una semilla que empezaba a echar raíces. A medida que los rayos del sol iluminaban su estudio, comprendió que se encontraba en una encrucijada decisiva. Su enfoque no sería solo la presentación de su nueva obra, debía abrazar el desafío de comunicarse con autenticidad. Pasó la mañana analizando cómo sus pensamientos podían ser un mapa para otros que, como él, temían la crítica. Sus dedos recorrieron las páginas de su cuaderno, donde las reflexiones pululaban. En lugar de ver las críticas como un agujero negro que podía devorarlo, empezó a visualizar cada observación como una lección potencial. Estas afirmaciones rotundas y, ¿por qué no?, desafiantes, que le dan un nuevo lugar a su arte. Intrigado por este nuevo enfoque, tomó una decisión que podría cambiar el rumbo de su carrera. Crearía un espacio donde no solo exhibiría su obra, sino que abriría un diálogo sobre la vulnerabilidad y la autenticidad. Así nació la idea de una charla previa a la exposición, un momento para compartir su viaje, sus ansiedades, sus descubrimientos. Pero esta decisión no llegó sin dudas. Las voces de su autocrítica pronto comenzaron a susurrar. ¿Y si se ridiculizaba? ¿Acaso habría interés en lo que tenía que decir? Sin embargo, aquella nueva lección estoica sobre la percepción de los demás comenzó a resonar en su mente. Simon, su amigo más cercano, había mencionado que el solo hecho de hablar sobre lo que siente podría ofrecer consuelo a otros. Intrigado, Miguel empezó a bosquejar los puntos que quería abordar. La aceptación de las imperfecciones, el valor de compartir las experiencias más oscuras y la importancia de la resiliencia fueron solo algunas de las ideas que emergieron con claridad. Cuanto más trabajaba en su discurso, más evidente se volvía el nuevo hilo conductor de su trabajo. No era solo una presentación, era una celebración de la imperfección compartida. Justo en el momento en que sintió que había logrado articular sus pensamientos, apareció otra inquietud. ¿Y si no le creían? ¿Y si sus palabras no resonaban como él esperaba? Al abordar esta nueva duda, se dio cuenta de que esa posibilidad lo llevaba de vuelta a su reflexión inicial sobre la autenticidad. Pensar más allá de sus inseguridades empezó a llevarlo hacia su valor intrínseco. Miguel, acknowledge, incluso al momento de estar hablando enfrente de otros, tendría la capacidad de moldear el espacio a su favor, convirtiendo la incomodidad en una oportunidad. Con el tiempo avanzando, Miguel se sintió listo para dar un paso más. Empezó a planificar cada detalle de su charla, visualizó cómo integraría su arte, qué historias compartiría y cómo invitaría a la audiencia a contribuir con sus propias vulnerabilidades. Ya no se trataba solo de exponer su obra, sino de crear una red emocional donde todos pudieran sentirse válidos. A medida que la fecha de la exposición se acercaba, la tensión comenzaba a formarse dentro de él. No era únicamente el miedo a ser rechazado lo que lo inquietaba, era el descubrimiento de que podía ser un agente de cambio, incluso modestamente, en la vida de otros. Ese nuevo compromiso lo llenaba de energía, pero también lo sumía en un mar de nervios. En medio de todo, Miguel se enfrentó a un dilema. Tenía que decidir entre el deseo de compartir su verdad y el miedo que sus palabras aún provocaban. Justo en ese instante, su mente se iluminó con una pregunta resplandeciente. ¿Qué riesgo estoy dispuesto a asumir para ser fiel a mí mismo? Con esa cuestión resonando en su interior, Miguel se sintió más conectado a su esencia que nunca. Allí, en el umbral de su enfrentamiento personal y artístico, comprendió que tal vez el verdadero arte no solo existe en la creación, sino en la valentía de exponerse al mundo tal como es. El día ahora se sentía más pesado, y al mirar hacia adelante se dio cuenta de que lo que estaba por venir podría sacudir los cimientos de su existencia. Mientras pensaba en la presentación, algo lo detuvo. ¿Y si este no es solo el final de un proyecto, sino el comienzo de un viaje que apenas comienza? Miguel se sentó en su estudio, los rayos del sol acariciando su rostro mientras su mente daba vueltas alrededor de la inminente charla. Cada segundo se sentía como una mezcla de emoción y ansiedad, una tensión que pulsaba en sus músculos. Había logrado dar un paso crucial al decidir ser auténtico, pero ahora se enfrentaba a una verdad ineludible. Debía traducir esa autenticidad en palabras que pudieran penetrar el corazón de su audiencia.
Mientras revisaba su discurso, sintió que cada idea venía acompañada de un peso. ¿Acaso sus experiencias serían suficientes para resonar en otros? Miguel empezó a escribir sobre su encuentro con el fracaso, como cada revés había sido una oportunidad disfrazada. Sin embargo, al relatar sus vivencias, una voz interior susurraba, «Tal vez no te escuchen». Esta inseguridad arrastró consigo sus pensamientos, haciéndolo cuestionar sus talentos. Decidió salir a caminar, buscando claridad en el aire fresco. Observó a la gente en las calles, cada uno inmerso en su propio mundo, ajenos a su lucha. Se preguntó cuántas de esas personas llevaban a cuestas miedos y vulnerabilidades similares, ocultas tras sonrisas. Entonces comprendió que su charla no era solo sobre él, era conectar esas heridas compartidas. Aquello le dio un renovado sentido de propósito, y, como respuesta a su propio miedo, decidió tomarlo como fuente de fuerza. Al regresar al estudio, se sentó frente al papel y dejó que fluyeran las palabras. Esta vez se permitió expresarse sin filtros, sin la necesidad de encajar en lo que otros esperaban. Dejó que su voz interna guiara el formato de su discurso, buscando la forma de explorar la vulnerabilidad con honestidad. Mientras escribía sobre la fragilidad que había sentido en momentos de incertidumbre, se sintió más fuerte, como si rompiera las cadenas de su miedo. Sin embargo, en las horas previas a la charla, una revelación lo sacudió. ¿Qué pasaría si su discurso provocaba reacciones inesperadas? ¿Y si alguien se sentía atacado o incomprendido? Agravando sus nervios, Miguel sopesó si la autenticidad era un regalo o una carga. Esa noche, por primera vez, su insomnio no se centró en sus inseguridades, sino en las posibilidades que surgirían al abrirse por completo. Con un nuevo enfoque, Miguel comenzó a darle forma a su presentación. Diseñó una estructura interactiva, donde no solo compartiera su historia, sino invitara a otros a hacer lo mismo. Se le ocurrió una idea arriesgada: entregar a los asistentes la oportunidad de compartir sus propias historias. La idea de crear un ambiente seguro donde cada voz contara resonó en su interior, desafiándolo a ser aún más vulnerable. Mientras se acercaba la hora, la anticipación se convertía en un torrente imparable. No era solo el miedo al juicio ajeno, sino una mezcla de adrenalina y deseo de autenticidad lo que lo empujaba hacia adelante. Comenzó a entender que la conexión era un arte. El verdadero desafío radicaba no solo en hablar de sí mismo, sino en recibir las historias de los demás. Esa idea lo llevaba a un precipicio emocionante y aterrador a la vez. El acto de compartir se volvía un lazo que podía fortalecer o desmoronar. Al salir de su hogar hacia el evento, la pregunta resonó en su mente: ¿estás realmente listo para asumir este compromiso? Con una mezcla de determinación y vulnerabilidad, Miguel sintió que estaba en el umbral de una nueva etapa no solo en su carrera, sino en su vida personal. Al cerrar la puerta detrás de él, se permitió una sonrisa nerviosa, sintiendo que finalmente había dejado atrás el miedo que lo había paralizado durante tanto tiempo. Y entonces, justo cuando sus pasos lo llevaban hacia el futuro, un pensamiento inquietante lo atravesó. ¿Qué sucederá si este no es solo el inicio de un cambio, sino también el despertar de un verdadero yo que nunca imaginé conocer? Miguel se encontraba de pie frente a un auditorio lleno de seres humanos, cada uno con sus propios miedos y luchas. A medida que su mirada se deslizaba por el público, pudo ver rostros que reflejaban curiosidad y expectativa. Eran sus amigos, familiares y extraños, todos esperando escuchar no solo sobre su arte, sino sobre la esencia de su transformación personal. Había llegado el momento de presentar no solo su creación, sino la historia que la acompañaba. Con un profundo suspiro, se sintió abarrotado de una mezcla de nerviosismo y determinación. Comenzó su charla compartiendo el dilema que había vivido, el conflicto entre las expectativas familiares y su deseo de ser un artista. Las palabras fluyeron con una sinceridad cruda, cada frase un hilo que tejía su experiencia en un tapiz vibrante de vulnerabilidad. No era solo su arte lo que exponía, era su viaje de autodescubrimiento, el viaje que había comenzado desde aquel día en que encontró las cartas de su abuelo. A medida que hablaba, sentía cómo los hilos de su vida personal se entrelazaban con los de los demás en la sala.
Cada uno de nosotros lleva historias enterradas en nuestro interior, dijo, su voz resonando con una claridad sobria. Hoy estoy aquí para reclamar mi verdad y para recordarte que la tuya también tiene un lugar en este mundo. El silencio fue palpable, como si cada oyente se sintiera invitado a explorar sus propias narrativas. Al hacerlo, Miguel se dio cuenta de que estaba creando un espacio no solo para él, sino para todos los que deseaban liberarse de sus autoimpuestas limitaciones. Mientras continuaba, el auditorio empezó a vibrar con una energía colectiva. La valentía de su expresión trajo consigo un destello de revelación. Compartió anécdotas sobre cada pincelada de su nueva obra, que representaban sus luchas e inseguridades. Así, las narraciones de su dolor se convirtieron en una celebración de la resiliencia, y el arte que había estado lleno de miedos ahora surgía como la representación de su lucha, su historia y su renacimiento. Al concluir, se sintió empoderado de manera indescriptible. El aplauso que estalló fue más que un reconocimiento a su trabajo. Fue un tributo a la valentía colectiva de aquellos que habían escuchado y reconocido su propia fragilidad. Ver las sonrisas, las lágrimas y los rostros iluminados por un nuevo entendimiento lo llenó de una satisfacción profunda. Ya no era solo el chico de la tintorería, era Miguel, un creador, un artista, un ser humano en busca de su propia voz. La interacción no terminó ahí. Al final del discurso, Miguel invitó a aquellos que lo desearan a compartir sus propias historias. Uno a uno, las personas comenzaron a levantarse, cada testimonio un eco claro de la lucha de la humanidad. Aquello que había comenzado como un acto de valentía individual se transformó en un movimiento de conexión genuina. Miguel se dio cuenta de que había creado una comunidad, un espacio donde la autenticidad podía florecer. Cuando finalmente se despidió, sintió que había logrado algo monumental. No solo había expresado su verdad, sino que también había inspirado a otros. Ella también tiene un lugar. Ella también puede. Ella también. Enfrentar la suya. Al salir del auditorio, la sensación de ligereza que sentía era una señal de que había trascendido sus miedos. En ese momento, comprender que su arte no debía ser una carga, sino el puente hacia su libertad, lo llenó de un orgullo que nunca antes había experimentado. Mientras caminaba por las calles de su ciudad, Miguel sabía que su viaje hacia la autoaceptación apenas comenzaba, pero se sentía listo para recibirlo. Había comenzado a vislumbrar su esencia. La aceptación de sí mismo no iba a ser lineal ni fácil, pero había descubierto herramientas poderosas en su creatividad y autenticidad. Ahora tenía el coraje de seguir explorando su arte, no como una obligación, sino como una expresión ferviente de su verdad. Finalmente, su arte había encontrado su voz, y con ella, Miguel había conquistado su lugar en el mundo. La vida que había heredado no lo definiría. En su lugar, él decidiría quién quería ser. Con una sonrisa de satisfacción, se dijo a sí mismo que estaba preparado para enfrentar lo que el futuro le deparaba. Se dio cuenta de que al final, lo único que realmente importaba era su capacidad de ser auténtico. Hoy es solo el principio, murmuró para sí, lleno de un renovado espíritu de determinación y un profundo sentido de pertenencia. Miguel había elegido ser un artista, y no solo en el lienzo, sino en cada rincón de su vida. Y tú, no esperes ni un segundo más para ser parte de tu propia transformación. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte futuras historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayuda a que más personas descubran este viaje. Comenta tus reacciones y teorías sobre el final, tu voz también importa aquí. Y comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo y recordarle al mundo que todos tenemos historias que contar.